Bloque 7 de Hechos de los Apóstoles, prisión, testimonio y llegada a Roma. Cuando las cadenas no pueden detener la palabra de Dios, a veces parece que todo se detiene, los planes se rompen, el camino se vuelve incierto y las dificultades se multiplican. Pero cuando una vida permanece unida a Cristo, ni las cadenas, ni las injusticias, ni las tormentas pueden impedir que Dios siga obrando. Eso es justamente lo que contemplamos en este último bloque del libro de los Hechos de los Apóstoles. Un testigo del Evangelio que atraviesa juicios, cárcel, peligros y naufragios, y aún así sigue anunciando a Cristo con libertad interior y esperanza. El séptimo bloque comprende Hechos 21 al 28 y nos sitúa en la etapa final del itinerario apostólico de Pablo. Aquí no vemos tanto la expansión inicial de la misión ni la apertura de nuevos territorios, sino algo igualmente profundo, la madurez de una fe que persevera, la firmeza de un corazón que no se derrumba en la adversidad y la certeza de que la obra de Dios no depende de las circunstancias favorables. En estos capítulos contemplamos a Pablo arrestado en Jerusalén, defendiendo su fe ante distintas autoridades, enfrentando peligros en el camino y llegando finalmente a Roma, donde el Evangelio alcanza el corazón mismo del mundo conocido. Este bloque tiene una fuerza muy especial para nuestra vida cristiana diaria, porque nos enseña que seguir a Cristo no significa quedar exentos de pruebas, injusticias o sufrimientos. Más bien, muestra que la fidelidad se purifica y madura precisamente en medio de esos momentos donde ya no podemos apoyarnos en seguridades humanas. Pablo aparece aquí como un testigo profundamente libre por dentro, aun cuando externamente esté encadenado. Y esa es una de las grandes lecciones de este bloque. La verdadera libertad del discípulo no depende de que todo salga como quisiera, sino de permanecer unido al Señor en cualquier circunstancia. Uno de los elementos más significativos de estos capítulos es la capacidad de Pablo para dar testimonio una y otra vez, ante la multitud, ante las autoridades, ante Félix, Festo y el rey Agripa. Pablo no pierde el centro, no se deja dominar por el miedo, la rabia ni el deseo de vengarse. Aprovecha cada circunstancia para anunciar a Cristo y contar la obra que Dios ha hecho en su vida. Aquí hay una enseñanza muy concreta para nosotros. Muchas veces, cuando atravesamos dificultades, nos encerramos en la queja, el desaliento o la frustración. Pero Pablo nos muestra otra actitud. Incluso en medio de lo duro, el discípulo puede seguir siendo testigo. En este sentido, resuena con mucha fuerza la promesa del Señor en Hechos 23:11. Ánimo, lo mismo que has dado testimonio de mí en Jerusalén, tienes que darlo también en Roma. Estas palabras son profundamente consoladoras. Dios no abandona a Pablo en medio de la crisis. Al contrario, lo sostiene, lo anima y le recuerda que su historia sigue en manos del Señor. También nosotros necesitamos escuchar esa voz cuando el camino se complica. Hay momentos en que sentimos que hemos quedado atrapados en problemas, pérdidas o incertidumbres, pero la palabra nos recuerda que Dios sigue presente, sigue guiando y sigue teniendo una meta para nuestra vida, incluso cuando no la vemos con claridad. Otro momento especialmente fuerte es el viaje a Roma y el naufragio narrado en Hechos 27. Esta escena tiene un valor espiritual inmenso. La tormenta, el miedo, la pérdida del control y la amenaza de destrucción reflejan muchas de las experiencias humanas que también vivimos hoy: crisis familiares, enfermedades, inseguridades, cansancios, procesos largos y situaciones que parecen escaparse de nuestras manos. Sin embargo, en medio de esa tormenta, Pablo se mantiene firme y transmite esperanza. Su presencia se convierte en apoyo para otros. Esto nos enseña que una fe madura no solo sobrevive en la tormenta,
también se vuelve luz para quienes viajan con nosotros. Finalmente, Pablo llega a Roma, pero no como un hombre triunfante según los criterios del mundo, sino como un prisionero. Y sin embargo, allí se cumple algo inmenso. El Evangelio llega al centro del imperio. El final del libro es bellísimo porque deja ver que, aunque el apóstol esté limitado, la palabra no lo está. En Hechos 28:31 se nos dice que Pablo anunciaba el reino de Dios con toda valentía y sin estorbo. Esa expresión es una síntesis preciosa de todo el bloque. Externamente puede haber obstáculos, internamente puede haber una libertad que nadie puede quitar. Y cuando un corazón permanece fiel, Dios sigue abriendo caminos. Este último bloque nos deja una enseñanza decisiva para la vida diaria. La fidelidad no consiste en no sufrir, sino en no soltar la mano de Dios cuando llega el sufrimiento. Nos enseña que también las pruebas pueden convertirse en lugar de testimonio, que la esperanza puede mantenerse viva aun en medio de la incertidumbre y que ninguna situación tiene la última palabra cuando el Señor guía la historia. En definitiva, este bloque cierra el camino de Hechos de los Apóstoles con una convicción luminosa. La obra de Dios sigue adelante, incluso cuando sus testigos pasan por cadenas, tormentas o juicios. Y por eso nos deja una pregunta muy concreta para nuestro propio camino. ¿Permanezco firme en mi fe cuando el camino se vuelve duro o permito que las pruebas apaguen mi confianza en Dios? Con esta luz en el corazón te invitamos a leer y meditar los capítulos 21 al 28 de los Hechos de los Apóstoles con serenidad, profundidad y mucha confianza en Dios. No los leas solo como el tramo final del camino de Pablo, sino como una palabra viva que puede iluminar también tus propias pruebas, tus momentos de incertidumbre y tu manera de permanecer fiel en medio de la dificultad. En estos capítulos descubrirás que el Señor sigue sosteniendo a sus hijos aun cuando el camino se vuelve duro, que la tormenta no tiene la última palabra y que la palabra de Dios siempre encuentra cómo avanzar. Pídele la gracia de una fe firme, de una esperanza que no se apague y de un corazón libre por dentro, capaz de seguir dando testimonio aún en medio de las cadenas, los miedos o los naufragios de la vida.